Instituto Tecnológico de Parral. Administración de Bases de Datos. 24 de mayo de 2016. Equipo número 2. Integrantes: Luis Román Ibarra Quintana, Emanuel Palma Duarte, Raimundo Daniel Polanco Jurado y Luz Angélica Valdivieso Estrada. Unidad 4. Operación y mantenibilidad. (4.1) Bitácoras del trabajo del sistema manejador de base de datos. El sistema manejador de base de datos mantiene una bitácora o diario en cinta o en disco, comúnmente en el cual se registran los detalles de todas las operaciones de actualización, en particular los valores iniciales y final del objeto modificado. Por tanto, si resulta necesario anular alguna modificación específica, el sistema puede utilizar la entrada correspondiente de la bitácora para restaurar el valor original del objeto restaurado. 4.1.1 Funciones específicas de las bitácoras. La estructura más ampliamente usada para grabar las modificaciones de la base de datos es la bitácora. Cada registro de la bitácora escribe una única escritura de base de datos y tiene lo siguiente: nombre de la transacción, valor antiguo y por último, valor nuevo. (4.1.2) Recuperación rollback. Un rollback es una operación que devuelve a la base de datos a algún estado previo. Los rollbacks son importantes para la integridad de la base de datos, a causa de que significan que la base de datos puede ser restaurada a una copia limpia, incluso después de que se han realizado operaciones erróneas. Son cruciales para la recuperación de crashes de un servidor de base de datos, realizando rollback devuelto. Cualquier transacción que estuviera activa en el tiempo del crash, la base de datos es restaurada a un estado consistente. La funcionalidad de rollback está normalmente implementada con un log de transacciones, pero puede también estar implementada mediante control de concurrencia multiversión. En el proceso de rollback, SQL Server comienza a hacer un rollback de todas las transacciones que no fueron confirmadas, además de las que fueron rechazadas, dejando de esta manera la base de datos en un estado consistente. Este proceso de recuperación en algunos casos puede tardar mucho tiempo debido a la gran cantidad de información que tienen que replicar desde el log de transacciones. Es por eso que la frecuencia con la que se hacen los checkpoints dentro de la base de datos es crucial para el tiempo que tardará el servidor en ejecutar el proceso de recuperación. 4.1.3 Permanencia commit. En cualquier momento, el programa podría decidir que es necesario hacer fallar la transacción, con lo que el sistema deberá revertir todos los cambios hechos por las operaciones ya hechas. En el lenguaje SQL se denomina commit a aplicar cambios y rollback a cancelar cambios. Las transacciones suelen verse implementadas en sistemas de bases de datos y, más recientemente, se han visto incorporadas a cómo gestiona un sistema operativo la interacción con un sistema de archivos, como varias características de las bases de datos debido a que son muy similares arquitectónicamente. En términos de transacciones, lo opuesto de commit para descartar los cambios en tentativa de una transacción es un rollback. (4.2) Definición de los modos de operación de un sistema manejador de base de datos. El sistema de gestión de base de datos es esencial para el adecuado funcionamiento y manipulación de los datos contenidos en la base. Se puede definir como el conjunto de programas, procedimientos, lenguajes, etc. que suministra tanto a los usuarios no informáticos como a los analistas, programadores o al administrador los medios necesarios para escribir, recuperar y manipular los datos almacenados en la base, manteniendo su integridad, confidencialidad y seguridad. Las funciones esenciales de un sistema gestor de base de datos son la descripción, manipulación y utilización de los datos. Descripción. Incluye la descripción de los elementos de datos, su estructura, sus interrelaciones, sus validaciones,
tanto a nivel externo como lógico global e interno. Esta descripción es realizada mediante un LDD o lenguaje de descripción de datos. Manipulación. Permite buscar, añadir, suprimir y modificar los datos contenidos en la base de datos. La manipulación misma supone definir un criterio de selección, definir la estructura lógica a recuperar, acceder a la estructura física. Esta manipulación es realizada mediante un LMD o lenguaje de manipulación de datos. Utilización. La utilización permite acceder a la base de datos, no a nivel de datos sino a la base como tal, para lo cual reúne las interfaces de los usuarios y suministra procedimientos para el administrador. En términos ideales, un sistema manejador de base de datos debe contar con estas funciones. Sin embargo, no todos las poseen. Así existen algunos manejadores que no cumplen la función de respaldo o de seguridad, dejándola al usuario o administrador. Sin embargo, un sistema manejador de base de datos que sea completo y que deba manejar una base de datos multiusuario grande, es conveniente que cuente con todas estas operaciones. 4.3 Comandos de activación de los modos de operación. Comando Startup. Para el arranque de una base de datos hay 3 fases de arranque. Para realizar estas fases podemos utilizar Startup más un comando. Las 3 fases son las siguientes. Fase de no montaje. Se leen los parámetros del sistema. Se inician las estructuras de memoria y los procesos de segundo plano. La instancia se arranca sin asociarla a la base de datos. Normalmente se utiliza cuando se modifica o se necesita crear el archivo de control. Fase de montaje. Se asocia la instancia con la base de datos. Se usa el archivo de parámetros para localizar los archivos de control, que contienen el nombre de los archivos de datos y los registros rehacer. Los archivos de datos y los registros de rehacer no están abiertos, así que no son accesibles por usuarios finales para tareas normales. Para realizar esta fase se pueden utilizar 2 comandos. Fase de apertura. Se abren los archivos de datos y los registros rehacer. La base de datos queda disponible para las operaciones normales. Es necesario que existan registros rehacer, de lo contrario, si no hay registros usamos el comando resetlogs, que crea registros nuevos. Para esta fase se pueden usar 2 comandos. Comando Shutdown. El comando Shutdown lo utilizamos para parar una base de datos, la cual consiste en varias cláusulas. Shutdown normal. Este es el valor por defecto. Durante el proceso de parada no admite nuevas conexiones y espera que las conexiones actuales finalicen. En el próximo arranque la base de datos no requiere procedimientos de recuperación. Shutdown immediate. Se produce una parada inmediata de la base de datos. Durante el proceso de parada no permite nuevas conexiones y las actuales las desconecta. Las transacciones que no estén en commit se harán rollback de ellas. En el próximo arranque la base de datos no requiere procedimientos de recuperación. Shutdown transactional. Se produce una palabra hasta que hayan terminado las transacciones activas. No admite nuevas conexiones y tampoco nuevas transacciones. Una vez que las transacciones activas van terminando, va desconectando a los usuarios. En el próximo arranque, la base de datos no requiere procedimientos de recuperación. Shutdown abort. Aborta todos los procesos de una base de datos. Durante el proceso de parada no permite nuevas conexiones y las actuales las desconecta. Las transacciones que no estén commit se harán rollback de ellas. En el próximo arranque, la base de datos puede requerir procedimientos de recuperación. Comando describe. Describe F1. Este comando permite conocer la estructura de una tabla, las columnas que la forman y su tipo y restricciones. Show tables. Show create table. El comando show tables muestra las tablas dentro de una base de datos y show create tables muestra la estructura de la creación de la tabla. Modificación.
Para realizar una modificación utilizamos el comando alter table. Para usar alter table necesita permisos alter, insert y create para la tabla. 4.4 Manejo de índices. Los índices son estructuras alternativas a la organización de los datos en una tabla. El propósito de los índices es acelerar el acceso a los datos mediante operaciones físicas más rápidas y efectivas. 4.4.1 Tipos de índices. Índice simple y compuesto. Un índice simple está definido sobre una sola columna de la tabla, mientras que un índice compuesto está formado por varias columnas de la misma tabla sobre la cual está definido el índice. Por ejemplo, si definimos un índice compuesto basado en las columnas provincia, localidad, las filas que se recuperan utilizando este índice aparecerán ordenadas por provincia y dentro de la misma provincia por localidad. Cuando se define un índice sobre una columna, los registros que se recuperen utilizando el índice aparecerán ordenados por el campo indexado. Si se define un índice compuesto por las columnas col1 y col2, las filas que se recuperen utilizando dicho índice aparecerán ordenadas por los valores de col1 y todas las filas que tengan el mismo valor de col1 se ordenarán a su vez por los valores contenidos en col2, función igual que la cláusula order by vista en el tema de consultas simples. Índice agrupado y no agrupado. El término índice agrupado no se debe confundir con índice compuesto, el significado es totalmente diferente. Un índice agrupado clustered es un índice en el que el orden lógico de los valores de clave determina el orden físico de las filas correspondientes de la tabla. El nivel inferior u hoja de un índice agrupado contiene las filas de datos en sí de la tabla. Una tabla o vista permite un solo índice agrupado al mismo tiempo. Los índices no agrupados existentes en las tablas se vuelven a generar al crear un índice agrupado, por lo que es conveniente crear el índice agrupado antes de crear los índices no agrupados. Un índice no agrupado especifica la ordenación lógica de la tabla. Con un índice no agrupado, el orden físico de las filas de datos es independiente del orden indizado. Índice único. Índice único es aquel en el que no se permite que dos filas tengan el mismo valor en la columna de clave del índice, es decir, que no permite valores duplicados. 4.4.2 Reorganización de índices. Es elegir las tablas más accedidas y o actualizadas y reorganizarlas una vez entre semana. Para reorganizar todas las tablas que contengan índices, se utiliza el mismo concepto, pero dentro de un procedimiento que recorra las tablas de la base y las reorganice, sin necesidad que escribamos todas las tablas que contiene la base de datos. Estos procedimientos se pueden encontrar en el foro bajo el nombre de tips, y la idea es generar un trabajo de mantenimiento que se ejecute, por ejemplo, en el fin de semana. 4.4.3 Reconstrucción de índices. Es importante periódicamente examinar y determinar qué índices son susceptibles de ser reconstruidos. Cuando un índice está descompensado puede ser porque algunas partes de este han sido accedidas con mayor frecuencia que otras. Como resultado de este suceso podemos obtener problemas de contención de disco o cuellos de botella en el sistema. Normalmente reconstruimos un índice con el comando alter index. Es importante tener actualizadas las estadísticas de la base de datos. Para saber si las estadísticas se están lazando correctamente, podemos hacer una consulta sobre la tabla DBA indexes y ver el campo last analyzed para observar cuándo se ejecutaron sobre ese índice las estadísticas, como lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Siendo nb-usuario el nombre del esquema del usuario para el que queremos validar las estadísticas.
Lanzar con usuario sys. Para actualizar las estadísticas utilizamos el paquete dbm-stats. Podemos actualizar las estadísticas de todos los objetos de un esquema de la siguiente forma. Sustituimos esquema por el nombre de nuestro esquema, actualizar, lanzar con usuario sys. Una vez actualizadas las estadísticas de los índices de la base de datos, lanzamos la siguiente consulta. Sustituimos propietario por el esquema o propietario que queramos verificar y lanzar con usuario sys. Con esta sentencia obtendremos el nombre del índice, el level y si es correcto. Como se puede observar en la siguiente tabla. Los índices que deberíamos de reconstruir son los que en la columna OK aparecen como level high. Level branch level es parte del formato del B-tree del índice e indica el número de veces que Oracle ha tenido que reducir la búsqueda en ese índice. Si este valor está por encima de 4, el índice deberá ser reconstruido. Comando alter index. Esta sentencia se utiliza para cambiar o reconstruir un índice existente en la base de datos. Para poder ejecutar este comando, el índice debe de estar en el propio esquema donde intentes ejecutarlo o deberías de tener el privilegio alter any index. También debemos tener en cuenta que para realizar la reconstrucción de un índice deberíamos de tener cuota suficiente sobre el table space que lo lanzamos. Y con esto se concluye la unidad 4. Gracias por su atención.